Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor como lo hacemos regularmente. Bendito sea el nombre del Señor, recordando lo que el Señor dice en su palabra, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39, y también como dice la palabra del Señor allí en el Antiguo Testamento, Tanaj, cuando nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Recuerda que hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos un tiempo largo, meditando aquí, caminando con el Señor Jesús, con Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Recuerda que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al igual que el Señor nos dice también que ejemplos ha dado para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Amén, bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir hoy meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, gloria a Dios. Y ayer comenzamos con un nuevo tema, un subtema que lleva como título Manhin Osher. Manhin Osher, que es gobernador rico. Hablamos de algunos tópicos, tocamos ayer acerca de maestro bueno, Morijato, también de los mandamientos sabios, Das Misbot. También tocamos un punto que es Shomer Misbot, guardado los mandamientos, y tesoros celestiales, que era Oxar Gimel. Ahora, hoy vamos a seguir tocando un nuevo punto, bendito el nombre del Señor, y vamos a leer, yo creo que leamos el 18, del 23 en adelante, lo que es la parte de que dice de el joven rico dice aquí, pero que es Eloisher. Amén, Dios Todopoderoso, dice el versículo 23, de la siguiente manera. Y luego vamos a seguir meditando por cada punto. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Yo voy a leer el 22 para que tengamos una idea de lo que terminamos leyendo ayer. Al oír eso, Jesús les dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. El versículo 23, entonces voy a recordar un poquito el 22 que hablábamos ayer, era de el Señor cuando le dice una sola cosa que falta es, ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria el nombre del Señor. Entonces ahora, hoy vamos a entrar en el versículo 29, bendito sea su santo nombre. Aquí tengo, versículo 23, tengo un pequeño problema con aquí con el stream, pero entonces voy a intentar que poder yo seguir aquí adelante. Amén. Versículo 23 y 24. Dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico.
Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahmad Nefesh, muy triste. Entonces, aquí es el punto que fue un hombre que se pone muy triste. Dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste este hombre allí cuando encontramos en este texto bíblico? ¿Por qué se puso triste? ¿Por qué se entristeció? Porque el Señor le dijo: una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. En este momento encontramos aquí que él se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. Tenía que desprenderse, bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Tenía que desprenderse de aquello que más amaba, de lo que más amaba. Te das cuenta, aparentemente el hombre guardaba las mismas, estaba haciendo todo lo que la palabra del Señor le enseñaba, todo que hemos hablado acerca de guardar los mandamientos, que no necesariamente tenemos que tener un conocimiento de los mandamientos de la palabra del Señor, la ley de Dios, sino que aún más allá, aún sin tener el conocimiento de estos llamados 10 mandamientos, nosotros los tenemos escritos en nuestro corazón. Eso es algo que el Señor dejó en nuestro corazón, está escrito allí, y por esta razón, como está escrito allí, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, entonces nosotros aún sin tener al Señor en nuestro corazón, sin tener temor de Dios, sin haber encontrado, sin conocer la palabra del Señor, aún así nosotros guardamos la palabra de Dios, nuestro Elohim. Y aquí hay algo interesante, dice la palabra del Señor, que él escuchando, o sea, encontramos nosotros, está diciendo: yo he guardado todo esto, yo he hecho la voluntad de Dios, porque era un hombre que supuestamente había sido criado en el temor de Dios. Había sido criado, había crecido leyendo la palabra del Señor, había crecido meditando la palabra del Señor, había crecido conociendo la palabra del Señor. Por lo tanto, no necesariamente, es lo que hemos venido diciendo, no necesariamente necesitas conocerla para guardarla. Que puedes no conocerlo, no conocer la palabra del Señor, puedes no ser una persona temerosa de Dios, puedes que seas un ateo, tú puedes ser un ateo, tú puedes decir: a mí yo no creo en Dios, pero esa ley, esos mandamientos que el Señor estableció en su palabra están escritos en tu corazón. Están escritos en tu corazón a pesar de que tú no creas en el Señor. Tú procuras, sabes que lo que aquí el Señor nos dice que no debemos hacer, no lo haces, ¿cierto? Cuando el Señor le dice los mandamientos, sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Es algo que lo hacemos por naturaleza. Por naturaleza. Una persona que procura andar rectamente delante de los hombres, aunque no crea en Dios, hará esto que por naturaleza enseña la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, el Señor le ve a este hombre que fue criado, quizás tú has sido criado en el temor del Señor, a ti te han enseñado la palabra de Dios desde muy pequeño, conoces la palabra de Dios y esto, pero hay algo, y quizás no seas rico, quizás no tengas riquezas físicas, quizás no tengas riquezas materiales, quizás tú vivas una vida modesta o muchas veces hasta pobre, que vivas escasamente. No necesariamente necesitas tener muchas riquezas, sino aquí el Señor no nos está hablando de la atadura de las riquezas en sí, sino de aquella atadura que nosotros tenemos en el corazón. Hay algo que nosotros queremos guardar, que no queremos entregar, que no queremos soltar. Hay personas que fueron criadas en el temor del Señor, fueron criadas, pero por desgracia cayeron en el mundo de la droga,
o cayeron en el mundo del alcohol o de la prostitución, cayeron en el mundo del adulterio, la fornicación, cayeron en el mundo del homosexualismo, del lesbianismo. Algo pasó en ellos que aún habiendo sido criados en el temor del Señor, cayeron allí. Y a pesar de creer y de conocer al Señor, ellos aún tienen esa atadura en el corazón que no les permite ser libres, que no les permite tener libertad en su corazón. Y quiero decirte que lo que el Señor quiere es que nosotros le entreguemos al Señor nuestras ataduras, aquello que no nos deja avanzar en la presencia del Señor, aquello que no nos deja entrar en su presencia, hacer su voluntad. El Señor quiere que nosotros rompamos esta atadura, esto que nos entristece, que no nos deja llegar a la presencia del Señor. Hay gente que a pesar de que ama al Señor, estas ataduras no le dejan entrar en el reino de los cielos, no le dejan tener una comunión. Cuando una persona está atada por el poder del enemigo, porque permíteme decirte que todas estas cosas son ataduras del enemigo, el alcohol, la droga, el tabaquismo, la prostitución, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, la idolatría, la hechicería. Todas esas cosas son ataduras y muchas veces esto nos aleja a nosotros de tener una comunión no solamente con Dios, sino una comunión con nuestro prójimo. A veces estas ataduras nos alejan de nuestro prójimo, nos alejan de nuestra familia, nos alejan del Señor. Y a veces yo creo que hay personas que quisieran soltar estas ataduras, pero no pueden. Me hace acordar no sé si vimos esa historia del endemoniado Gadareno, ese hombre, un hombre que quería ser libre, pero no podía. ¿Por qué razón? Porque aunque él era un hombre que tenía muchos demonios, la Biblia dice que tenía una legión de demonios, eran cientos de demonios que lo dominaban, de tal manera que este hombre era impelido por el demonio al desierto. Cuando lo ataban rompía las cadenas, tenía una fuerza descomunal, habitaba entre los sepulcros, andaba desnudo. Pero cuando él vio al Señor Jesús, al Rebbe Yahshua HaMashiach, él se acercó, él logró tomar dominio sobre su cuerpo, porque él tenía un anhelo en su corazón de ser libre, y él se acercó al Señor, y allí los demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David, Yahshua HaMashiach? Y ahí ellos se enfrentan y el Señor le ordena a estos demonios que dejen libre a esta persona. Esta persona fue libre porque quería ser libre. Esta persona fue libre porque deseaba ser libre de todas sus ataduras. Y esto fue lo que hizo el Señor. Él sabía que por su propia fuerza, este endemoniado sabía que por su propia fuerza, por su propio deseo, por sus propios anhelos, no podría ser libre de esta atadura. Él necesitaba el poder de Dios, el poder del Cristo de la gloria, el poder de Hamashiach. Y cuando él ve al Señor que está pasando por esa región, el Señor venía, creo que de Galilea, venía por el mar de Genesaret, atravesó el mar de Genesaret, llegó a Gadara, y allí estaba este endemoniado, y el Señor le dio libertad. ¿Por qué razón? Porque quería ser libre, porque quería que su vida fuera libre de toda atadura. Pero ¿qué pasa aquí con el hombre rico? El hombre rico, este hombre no puede ser libre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón este hombre no pudo ser libre? Por la sencilla razón de que él no quería soltar su atadura. Él no quería soltar su atadura. Ahora, ¿cuál era la atadura de este hombre? La atadura de este hombre eran sus riquezas. La atadura de este hombre eran sus bienes.
La atadura de este hombre era el amor al dinero, que hoy por hoy, y que siempre ha sido así, es algo que hay del corazón del hombre. El hombre, de por sí, el ser humano siente una necesidad muchas veces de tener más de lo que tiene. Quieren tener siempre más, y hay personas que le hacen del dinero un Dios, una necesidad. Y este hombre era uno de estos. Conocía la palabra, sí, guardaba la palabra también, supuestamente hacía lo que Dios le mandaba, pero había algo mayor que Dios para él. Y ese algo mayor que Dios era su dinero, eran sus riquezas, y era el amor a sus riquezas. Porque quiero decirte una cosa, tener dinero no es malo. No podemos decir que tener dinero es malo. No podemos decir que querer tener una buena posesión, tener una casa, tener buenas finanzas sea malo. Eso no es malo. El dinero, alguien decía, es un mal necesario. El problema es cuando yo pongo mi amor al dinero. Cuando dejo que el dinero sea mi prioridad. Por eso el apóstol Pablo también en alguna parte escribe raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, es el amor. Es cuando yo hago de ese dinero un Dios, cuando hago de él un ídolo, cuando realmente le estoy rindiendo adoración al dinero. ¿Cuáles fueron las palabras de Hamashia? Ve, una cosa te falta. Aquí lo va a leer como dice el Señor aquí. Le dice una cosa, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué era lo que el Señor decía? Despréndete de aquello que te está dando. Despréndete, aquí era el dinero. Y aquí hay algo interesante cuando se sigue diciendo el versículo 23, dice: entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente, bendito sea el nombre del Señor, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En otra parte, en otros evangelios dice: los que confían en las riquezas. Cuán difícilmente es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y quiero leer el versículo 25, dice: porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí el Señor dice: mire, qué difícil es, aquí habla de las riquezas, pero cuán difícilmente entrará al reino de los cielos una persona que no se desprende de su ídolo. Cuán difícilmente entrará una persona que no quiere soltar lo que le ata, una persona que tiene una adoración a algo en especial, está por encima de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí este hombre mostró que sus riquezas estaban por encima de Dios. El Señor le puso una prueba: suelta, vende, regala, dalo a los pobres. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo, pon tu mirada en las cosas del cielo. Aquí dice: dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dice el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, dice el Señor aquí, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Es que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos, que le entreguemos al Señor nuestras ataduras,
que le entreguemos al Señor lo que está por encima de Él. Esto que todo lo que nosotros tengamos por encima de la presencia del Señor, la gloria de Dios, se llama idolatría. Por eso el apóstol Pablo, mi amado hermano, mi amada hermana, el apóstol Pablo, por eso dice que debemos dejar la avaricia, que es idolatría. Es idolatría increíble. A veces para nosotros la idolatría tiene que ver más con imágenes, con muñecos, con ciertas esculturas o ciertas pinturas que nosotros las adoramos y las veneramos como si fueran dioses o como si fueran personas que son dignas de adoración. Para nosotros esto es idolatría. Para nosotros es idolatría, pero Pablo dice que la avaricia es idolatría. ¿Qué es avaricia? Amor al dinero, amor a las riquezas, porque no necesariamente yo puedo tener riquezas y de querer tener más riquezas, o tener propiedades y querer tener más propiedades. Eso se llama avaricia. O tener alimento y querer tener más alimento, eso se llama avaricia. Y eso la palabra del Señor lo llama idolatría. Ahora, no solamente es idolatría el amor al dinero. Es idolatría cuando nosotros tenemos algo que ponemos por encima de la gloria de Dios, de ponerlo antes del Señor. Cuando nosotros no tenemos tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Dedicamos nuestro tiempo a cosas que no tienen importancia y no le dedicamos tiempo al Señor. Tenemos cosas que están por encima. Muchas veces puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro cónyuge, puede ser cualquier otra cosa a la cual nosotros le dedicamos más tiempo que al Señor. Puede ser un programa de televisión. A veces tenemos más tiempo, porque es que eso es algo interesante. Nosotros muchas veces llegamos del trabajo, bendito el nombre del Señor, lógicamente llegamos cansados. Cuando uno llega a trabajar, llega cansado. Y dice uno, no tengo, ya estoy tan cansado, no puedo orar, no puedo meditar la palabra, estoy agotado o agotada, pero no tengo tiempo para el Señor, pero tengo tiempo para nuestro programa de televisión. O a veces sin necesidad de trabajar, tengo tanto tiempo, tengo que ver el programa, la novela, el noticiero o algún programa específico y dedicamos tanto tiempo que no nos da tiempo a nosotros dedicarle al Señor. Cuando ya termina, dedicamos 2, 3, 4, 5 horas a un programa, a algo, pero no tenemos media hora para dedicarle al Señor. Y eso el Señor es lo que el Señor dice. Aquí dice, ahora dice, aquí ya con eso quiero terminar, dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, de Dios, en el Malkut Hashel. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que cualquier persona que confía en sus riquezas, que confía en sus posesiones. Y esto es interesante, y aquí el Señor hace mucho énfasis en las riquezas porque eso es lo que más nosotros le ponemos nuestra mirada. El Señor dice, mire, las personas que ponen su confianza, que le tienen adoración a las riquezas, porque yo quiero decirte una cosa, todo lo que volvemos al punto, la avaricia, el deseo de tener más y más, eso es adoración, eso es idolatría. Entonces, tenemos, nuestra vida está más en nuestras posesiones, en nuestras riquezas, o vamos a decirle, le dedicamos más tiempo a nuestro trabajo, a nuestras diversiones, a esto, que al Señor. O sea, no tenemos tiempo para entrar aquí
humillarnos. Acuérdate que hemos hablado claramente que el ojo de aguja, un ojo de aguja, cuando el Señor habla de un ojo, de un camello entrar por un ojo de aguja, no está hablando de una aguja de coser, no está hablando de lo que nosotros conocemos como aguja. El Señor aquí se está refiriendo a una pequeña puerta que había en la entrada de la ciudad de Jerusalén, era pequeña, o sea, poco antes de empezar el día de reposo, el Shabbat, las puertas el día viernes en la tarde se cerraban cuando iba a comenzar el Shabbat y solamente quedaban unas pequeñas puertas abiertas llamadas ojo de aguja. ¿Y qué era lo que tenía que hacer un camello para entrar por ese ojo de aguja? Tenía que agacharse, tenía que humillarse, tenía que doblar las rodillas, tenía que entrar de rodillas y con la cabeza agachada por ese ojo de aguja para poder entrar a la ciudad. Y esto es algo interesante que yo quiero que tengamos en cuenta. Es que el Señor dice, mire, nadie que confíe más en sus riquezas o que tenga puesta su mirada en otras cosas mayores que el Señor puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no tiene tiempo para doblar sus rodillas, si no tiene tiempo para humillarse delante de la presencia del Señor, de aquel que le compró, de aquel que pagó el precio por toda la humanidad, si no tiene tiempo para entrar en su presencia, no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en otra cosa. Mi mirada está puesta en mis riquezas. Mi mirada está puesta en mi trabajo, mi mirada está puesta en mis ocupaciones, mi mirada está puesta en ciertos asuntos diferentes, en mi cónyuge, en mis hijos, en mi cosa, en esto, en lo otro, y no tengo tiempo para el Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Mire, tenemos que humillarnos, tenemos que doblar la cabeza, tenemos que doblar la rodilla, tenemos que entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración y la meditación de la palabra. Conocer al Señor, amarlo por sobre todas las cosas. Si nosotros no amamos al Señor como por sobre todas las cosas, al Señor y su palabra, no creas que vamos a poder entrar al reino de los cielos. Si nosotros no nos humillamos delante de la presencia del Señor, no podremos entrar al reino de los cielos. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor nos está llamando a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Hoy vamos a dejarlo por hoy así. Aquí dice que el Señor, que cuán difícil, amén, es que entre un rico en el Malhut Hashem. Cuán difícil es que entre un Osher en el Malhut Hashem. Cuán difícil es que entre una persona que confía en las cosas de este mundo antes que en el Señor, que entre al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos, mi amado hermano, mi amada hermana, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él es galardonador, que Él premia, es galardonador de los que le buscan. Él premia al que le busca. Él le da la corona de la vida. Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay que creer. Si tú no crees, no puedes. Ahora, no solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Hay que creerle al Señor. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos dice, más en esto se muestra el amor de Dios, en que Él nos amó primero y dice que Él nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Nosotros, la única forma en que tú puedes entrar al reino de los cielos, la única forma en que yo puedo entrar al reino de los cielos es reconociendo que el Señor es el Señor, y que Cristo es Dios, que Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, es Dios hecho carne y que Él pagó el precio. Y para eso tengo que invitarle que entre en mi corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero leerlo como dice. Dice, si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Bien haces. Ahora no solamente tienes que creer, tienes que confesarlo. Tienes que pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y haga una nueva criatura. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, al Rey Melega, a Yeshua Mashiach, y quieres entregarse en este momento, yo te invito a que hagas una oración de fe, una confesión de fe. Quizás mañana sea demasiado tarde, quizás mañana no haya mañana para muchos de nosotros. ¿Y a dónde vamos a pasar la eternidad? Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aún no has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú haces una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha esperado en tu corazón y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades, y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panabeleja bijuneja, Yis Adonai panabeleja villachem de Hachalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado en este programa. Hasta la próxima ocasión y que el Señor les bendiga.